El PP recurrió permanentemente a la figura jurídica del indulto. La ministra de Justicia con Aznar, Margarita Mariscal, es la que más indultos concedió, 3.515. Los gobiernos del PP tienen en su haber, como bien recordaba la diputada de Izquierda Unida, el indulto a 4 miembros de los GAL, a 4 mozos de escuadra torturadores, a 15 miembros de una organización terrorista Terrayura, a un conductor kamikaze que destruyó a una familia y a un guardia civil cómplice de grabar una agresión sexual por el teléfono móvil y compartirla con los colegas. Eso los indultó el Partido Popular. El PP, a lo largo de la historia, se manifestó contra la ley del tabaco, contra las leyes de educación, contra el matrimonio igualitario, contra el aborto, contra el divorcio, hasta gritaron viva el vino en la campaña contra la siniestralidad de automóviles. Pero se manifestaron contra todo. ¿Contra qué fue lo único contra que no se manifestaron? Contra la corrupción. Y vamos a ver si encontramos alguna explicación. El récord de indultos para condenados por corrupción lo ostenta el gobierno de José María Aznar, más de 140. El ministro Acebes firmó en un solo Consejo de Ministros 68 indultos a condenados por corrupción, incluidos 6 guardias civiles condenados por hacer la vista gorda ante un grupo organizado de contrabando de tabaco y droga a cambio de pagos ilegales. Ahora bien, veamos también algunos ejemplos que demuestran que tampoco la derecha tiene el criterio de respetar a los jueces y no ellos importa lo más mínimo. De los 873 indultos que concedió el gobierno de Rajoy entre 2011 y 2017, el 54% contaba con un informe contrario del Tribunal, de la Fiscalía o de ambos. Javier Gómez Liaño, indultado a pesar de que el Tribunal Supremo remitió un informe al ministro de Justicia, Ángel Acebes, oponiéndose al indulto. Hay que recordar que después Gómez de Liaño fue el abogado defensor de Bárcenas, no se nos vaya a olvidar. El que fue presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, fue indultado tras ser sentenciado a 3 años de cárcel por delito urbanístico. Tenía en contra la opinión del tribunal y del fiscal. Hay que recordar que Ramírez aparecía en la contabilidad oficial del PP como donante de 50.000 euros y mantenía una relación de gran amistad con el que fue ministro de Industria en ese tiempo, José Manuel Soria. Gallardón, en 2012, indultó a un alto cargo de Jordi Pujol justo cuando se iba a aprobar la reforma laboral del Partido Popular. El Tribunal Supremo había denegado un recurso de casación. Aznar rebajó, a través de Real Decreto, la condena a los miembros del GAL, Barrio Nuevo, Vera, San Cristóbal y a los comisarios Álvarez y Miguel Planchuelo, condenados por malversación de fondos públicos y secuestro. Y hablamos de Rajoy, que indultó a mozos de escuadra condenados por torturas. Recordar, en contra de lo que decía la Fiscalía General del Estado y la Audiencia de Barcelona. Y en contra de 200 jueces y jueces que firmaron un documento en el que acusaban al gobierno de Rajoy de dinamitar la división de poderes con una decisión abusiva y éticamente inasumible. Miren, traición a España y traición a los españoles, y privatizar la sanidad, la educación, liquidar los servicios sociales, desahuciar, condenar al paro y precariedad laboral a un país entero con la reforma laboral, la burbuja inmobiliaria, los recortes en dependencia, la corrupción, no condenar la dictadura franquista, las puertas giratorias, la Gürtel, la Kitchen, la Caja B. Eso es traición a la patria y traición a los españoles. Y eso es lo que realmente duele a los ciudadanos y a los ciudadanos, lo que realmente duele. Y por muy grande que sea la bandera de España que saquen en la Plaza de Colón, y por mucho que se envuelvan en la bandera de España, ustedes traicionaron a los españoles y no hay bandera suficientemente grande que los tape y que esconde su vergüenza. Termino. Fracasaron en Colón y van a fracasar hoy aquí. Y como decía Antonio Machado, en España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la defiende y la salva.